si tenemos dos conjuntos, los reales como intervalos, y tenemos una función que va desde A hasta B, ojo que este valor de A es el dominio. Y el valor de B es lo que uno llama codominio, que es donde vive nuestro recorrido, no necesariamente coincide siempre, ¿ya? Con esas dos definiciones, o sea, con esas dos ideas vamos a partir nuestras definiciones. Primero, una función f es epiyectiva o sobreyectiva, en realidad sobre es el que más se ocupa, sobreyectiva, si el recorrido de la función cuando uno la calcula, cuando uno hace esto que ustedes me dijeron que era como de la inversa, o cuando uno ve una cuadrática y dice, ah, es desde el vértice hacia arriba o hacia abajo, bueno, si uno calcula el recorrido y coincide con el codominio, entonces uno dice que nuestra función es sobreyectiva. Ahora, para poder decir que una función es sobreyectiva necesitan decirme cuál es esta definición de la función, o si no, no se puede. Por ejemplo, si a nosotros nos dijeran, hay una función que es la que uno siempre ocupa, que es la cuadrática. Si a nosotros nos dijeran, tenemos nuestra función cuadrática, que el dominio es todos los reales, y digamos nosotros que el recorrido son los positivos y el cero. Y nuestra función es x al cuadrado. ¿Ya? Uno la conoce y dice, ah, yo sé cuál es el gráfico de esa. Es nuestra parábola usual, que es de aquí para allá. Entonces uno dice, ¿cuál es el recorrido de nuestra parábola si nos fijamos bien? ¿Los positivos? Los positivos y el cero. También. También, entonces uno dice, sí, el recorrido de nuestra función va desde el vértice, que es el cero, hacia arriba. Coincide con este codominio, así que como me la definieron así, yo podría decir que es sobreyectiva. ¿Sí? Pero solo porque me fijé en eso que estaba ahí, porque me lo definieron así. Si a nosotros no nos hubiesen dicho eso, nos hubiesen dicho, igual que casi en todas las funciones que uno lo hace, que lo simplifica mucho, dice, ah, bueno, nuestra función de los reales es los reales. El recorrido de esta función, el recorrido de nuestra f, la f solita, es los reales positivos y el cero. Entonces no coincide. Si a mí me lo hubiesen definido así, este recorrido que nosotros anotamos no coincide con el codominio que me anotaron acá. Este es más chiquitito que ese. Entonces, si me lo hubiesen definido así, no es sobreyectiva. ¿Ya? Entonces, ¿cómo uno dice que una función es sobreyectiva? Bueno, necesita primero cómo está definida. Y luego calcular el recorrido. ¿Queda clara esa diferencia? Profe, yo no entendí cuál es el criterio que utilizamos. O sea, Es como el por qué. Es que esto me lo tienen que dar, así es como uno dice que una función es sobreyectiva, cuando tú la defines, tú estás definiendo que tu función va desde los reales en los reales, ¿sí? Solo nos tenemos que fijar en eso, si la definición que a mí me están dando es correcta o concuerda con la información que me entrega la función. Si son iguales y concuerdan, entonces uno dice, ah, sí, está cumpliendo esta propiedad. Si no, no la está cumpliendo y digo que no es sobreyectiva. ¿Se puede arreglar? Sí, uno la puede arreglar. Pero por eso es importante que nos den la definición. Es como un criterio más. El criterio para decir si es o no es sobreyectiva. ¿Sí? No me queda muy claro, pero quizás en la aplicación lo entienda mejor. No, pero dígame, ¿qué le cuesta? Es que es como que no entiendo cuál es como el requisito, como qué es lo que estamos mirando. Eso es lo que como que no entiendo. Para decir que es sobre, Sí, para decir que es epiyectiva. ya. Solo para decir que es epiyectiva sobre es mirar esto, mirar la definición, como que a mí me dijeran, nosotros todos los alumnos somos, no sé, adultos. Y verificar que realmente nuestra función cumple con eso. Solamente ese como un criterio. ¿Sí? Ya Como entendí. la definición que a mí me dan formalmente y lo otro es verificar que realmente se cumple. ¿Sí? Como parte formal, parte real. Sería como eso. Ya, ¿dudas con las sobreyectivas, chicos?
No, vamos con la otra, con la inyectiva. Una función es inyectiva o 1 a 1 si se cumple que tiene distintas imágenes para dos puntos distintos. O sea, todas las alturas de nuestra función, todos los y son distintos. Si se llega a cumplir eso es porque nuestra función es inyectiva. Una forma de demostrarlo, de usarlo, es con esta idea que está acá. Uno dice, uno puede suponer que nuestra función para dos valores distintos tiene la misma altura, o sea, hay dos alturas que se repiten, dos y que se repiten, pero si uno trabaja y llega a que en realidad era en el mismo punto, entonces la función era inyectiva. Tiene alturas distintas para cada valor de x. Una forma usual que uno utilizaba en el colegio para hacer esto es como la regla de la línea horizontal. Si uno traza una línea horizontal, bueno, si tiene el gráfico de la función, y uno traza una línea horizontal y corta en más de un punto, entonces la función no es inyectiva, no es 1 a 1. A una altura determinada le corresponde más de un x, más de una preimagen. ¿Ya? Las funciones inyectivas que nosotros podríamos conocer, bueno, son las rectas, que no sean verticales ni horizontales, como una recta usual. Esa es inyectiva. A cada altura distinta le corresponde un x distinto. Uno traza una línea horizontal y corta solo en un puntito, siempre. Otra función que uno conoce o puede conocer que es inyectiva es la raíz cúbica. Esta que es así y así para acá. Esa también es inyectiva. También cumple que si yo trazo cualquier horizontal, corta solo en un punto, en cualquier lado. Y de hecho nuestra función x al cubo, o x a la quinta, o x a la 7, cualquier x elevado a un impar es inyectiva. ¿Ya? Esta de acá arriba, la cuadrática, la usual que uno conoce, no es inyectiva, porque uno puede trazar una horizontal y corta en más de un punto. Y lo podemos verificar con numeritos. Uno dice, cuando x vale menos 1, es lo mismo que cuando x vale 1. Las alturas son exactamente iguales. Existen dos valores de x distintos que tienen la misma altura. Pasa eso, que no debería pasar si la función fuera inyectiva. ¿Ya? Nosotros, para demostrar que una función es inyectiva, vamos a usar lo que tenemos acá subrayado. Hasta acá, chicos. ¿Dudas? Por mi parte, ninguna. ¿No? ¿El resto? No, profe. Ninguna. Y la última es que si uno junta las dos definiciones anteriores, esto de ser epiyectiva o sobreyectiva, y agregarle lo de ser inyectiva o 1 a 1, entonces tenemos las funciones biyectivas. Juntar las otras dos propiedades nos dice que una función es biyectiva y eso es lo que nosotros vamos a andar buscando para las funciones invertibles. ¿Ya? Hoy, solo como ejercicio, vamos a hacer las funciones inyectivas, como para probar esta idea. Entonces, dice, estas funciones que van desde los reales en los reales, determinen en cada caso si es o no es inyectiva. ¿Ya? ¿Qué vamos a hacer? Vamos a trabajar este lado, vamos a hacer f de x1 igual a f de x2, vamos a trabajar la función y ver si llegamos a x1 igual a x2. ¿Ya? Ya, a mí no me gusta usar esto de x1 y x2 porque mucho subíndice lo cambio por a y b. ¿Sí? Pero solo por no tener que escribir esos numeritos chiquititos. Solo por eso. Entonces yo digo, bueno, veamos si es inyectiva o no. Decimos f de a es igual a f de b. Estamos suponiendo que existe una misma altura para dos valores de x, o para el valor de a y de b. ¿Ya? Y vamos a ver si en realidad era en el mismo punto o no. Entonces uno dice, reemplacemos f de a es 7 veces a menos 2 y f de b es 7 veces b menos 2. Ah, bueno, los menos 2 se pueden simplificar y nos queda solamente 7 de a igual a 7 de b. Así que dividiendo por 7 nos queda que a es igual a b. Ahí está.
supusimos que habían dos alturas iguales, pero para distintos valores, y en realidad llegamos a que era el mismo valor, no había otro. De hecho, esta función cumple eso, esta función es una recta. Uno la puede dibujar, puede decir esto es más o menos, mi gráfico no está perfecto, pero es más o menos así. De hecho, debería ser más empinada. Empinada. Entonces uno dice, ¿nosotros qué hicimos? Acá en la parte teórica trazamos una horizontal y dijimos, habían dos alturas iguales, f de A y f de B. Y en realidad cuando desarrollamos llegamos a que era solamente el mismo punto, no había otro. No había más. Y si uno hace el gráfico dice, ah, nuestra función es inyectiva. Entonces cuando nosotros trabajemos algo de este estilo y lleguemos a que la es igual a 1, dice, ah, listo. Nuestra función del ejemplo 1 sí es inyectiva. Solo que lo demostramos de forma algebraica y de forma gráfica. ¿Se entiende la idea? Profe, en la Sí. recta azul está tanto la de A como la de B, ¿o no? Sí, pues se supone que ese Ya. sería, eso es lo que uno dice así como, este es mi f de A igual a f de B. ¿Sí? Sí. Ujú. Ya. Entonces, cada vez que veamos inyectividad, vamos a intentar hacer esto. Y si uno, ya después vamos a ver el ejemplo 3 que uno dice, ah, a lo mejor nuestra función yo sé que no es inyectiva, así que voy a demostrarlo ahí. ¿Ya? Vamos con el ejemplo 2 para ver la idea, como para seguir con la idea. Misma idea, f de A es igual a f de B. En este caso el gráfico yo no lo voy a hacer porque tampoco lo conozco, no es tan obvio. Pero bueno, voy a anotarlo. F de A sería A sobre 1 más A cuadrado y f de B sería B 1 más B al cuadrado. La idea es desarrollar esto. ¿Qué podemos hacer? ¿Alguna idea? Multiplicar cruzado. Ya, multipliquemos cruzado. Uno dice A por 1 es A, AB cuadrado. Lo mismo acá, B A cuadrado B. Ya lo voy a subir por espacio, pero ahí está. Profe, Dígame. pero ahí da lo mismo no saber si es que A y B son positivos. Es que 1 más B cuadrado o A cuadrado es siempre positivo, ¿cierto? Positivo más 1. Ah, verdad, ya sí, profe. Ahora, el problema sería si vale 0 y nunca va a valer 0. Acá no importa si es positivo o negativo, siempre y cuando no sea 0. ¿Por qué no importa si es positivo o negativo? Porque es un igual. ¿Cuándo nos importa? Cuando tenemos esto. Pero con el igual no importa. ¿Ya? Ya, aquí, ¿qué más hacemos? ¿Alguna idea? Factorizar. ¿Qué O factorizamos? sea, juntar el AB cuadrado con el A cuadrado B. Ah, ok, ya, entonces voy a pasar todo para un lado, para que no sea más cómodo. Ya, el A menos B lo voy a dejar juntito. ¿Cómo factorizo esto? ¿Cómo lo junto? ¿Cuál es el factor común de estos? AB. El AB. AB por B menos A. Súper bien. Pucha, nuestros paréntesis no son iguales, pero ¿cómo cambio este para que me quede igual al anterior? Así los podamos juntar. Con un ¿Cómo lo menos cambio? uno. Bueno, un menos uno, súper bien. Un menos uno afuera. Voy a poner menos AB. Así que, como puse el menos, va un menos adentro y ahí nos quedaría A menos B. Ahí tenemos el A menos B, listo. Y factor de 1 menos AB. Ya. Acá, fíjense que tenemos dos casos, porque como es una multiplicación, este podría ser 0 y este también podría ser 0. ¿Sí o no? ¿Sí o no?
Sí, profe. Del primer paréntesis uno puede decir, ah, pero si yo considero este paréntesis, A es igual a B, y listo, mi función es inyectiva, ¿sí? Uno podría hacer eso, no está bien, pero podría hacerlo. Ahora, no se nos puede olvidar esta segunda parte, esto también podría pasar. Y uno dice, bueno, veamos este que es como nuestro punto de tope, nuestro conflicto. ¿Podría llegar a ser que esto fuera 0, o sea, que 1 fuera igual a AB? ¿Existen algún par de números que hagan eso? Solo el 0. ¿Solo el 0? ¿Seguro? O Ah, sea, podría ser 1 por 1. no. Ya, 1 por 1, pero ¿y distintos? Con los signos, ¿o no? ¿No? Ah, ¿distintos? Sí, que no sea 1 y 1. ¿Alguna fracción o no? ¿Cómo cuál? Un medio por 2. Ya, por Pero ejemplo, serían números distintos. sí, A nos da 2 y B un medio. Uno dice, uy, como que a lo mejor podría pasar. Veamos, pues verifiquemos si uno nunca está seguro. Veamos qué pasa con f de 2 y f de un medio. Según esto, como que podría no ser inyectiva nuestra función porque podría llegar a pasar algo de este estilo. Así que vamos a verificar. F de 2 sería 2 sobre 1 más 4, que sería 2 quintos. ¿Ya? F de un medio sería un medio sobre 1 más un medio al cuadrado, que es un cuarto. Ya uno dice, uy, pero si son distintos, no se parecen. Pero hay que trabajarlo, siempre hay que salir de la duda. Entonces sería un medio, esto dividido en 4, 5 cuartos. Esto, como es la división de fracciones, lo podemos escribir un medio dividido en 5 cuartos o por 4 quintos, por el inverso multiplicativo. Ese con ese se me simplifican y nos quedan 2 quintos. ¿Qué pasó? Que si nosotros evaluábamos en 2, me da una altura. Y si evalúo en un medio, que es otro número, también me da la misma altura. Me da el 2 quintos. ¿Sí? ¿Qué quiere decir eso, chiquillos? Si para dos valores de x nos da la misma altura, Si es inyectiva. ¿todos? ¿Todos? Sí, profe. ¿Sí? Sí. No, pues chiquillos, no. Si para dos valores de x nos da la misma altura, no es inyectiva. Y solo para que nos quede claro, vamos acá. Este es el gráfico de nuestra función. ¿Se ve el GeoGebra o no? Sí, profe. Ya. Acá nosotros, bueno, la compañera acaba de descubrir que cuando nosotros evaluamos en... Uy, quiero que aparezca ese decimal. No aparece. Quiero que aparezca en un medio, ahí está. Cuando uno evalúa en un medio y cuando evaluaba en 2, nos daba la misma altura. Nosotros acá vamos a trazar la horizontal, igual a 2/3. No, era 2 quintos. ¿No? ¿Qué número nos dio? 2 quintos, sí. ¿Cuál puse yo? Ah, 2,35, nada que ver. Ahí está. El 2 quintos. Fíjense que el 2 quintos, que fue la altura que a nosotros nos dio, la trazamos como horizontal. ¿Cuántos puntos corta? Más de 1. En más de uno. ¿Es inyectiva? No. 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 Entonces, ese fue el número que descubrió la compañera. Dijo un medio, que es 0,5, y 2. En 0,5 y en 2 nos dieron la misma altura. No puede ser inyectiva. A alguien se le podría haber ocurrido otro, como, no sé, el 3 y el 1/3, y también le va a pasar, ¿sí? Cualquier recta horizontal que esté abajo de este 0,5 más o menos, va a cortar en 2 puntos, así que nuestra función ya no es inyectiva. ¿Cómo lo verifica uno? Con este cálculo que hizo acá. Dos valores de x distintos nos dieron la misma altura, así que listo, no es inyectiva. Y concluimos. Nuestra función del ejemplo 2 no es inyectiva. Distintos valores de x nos dieron la misma altura. No es inyectiva. ¿Ya?
Así es como uno lo demuestra. ¿Dudas en el ejercicio 2? Sí, profe, que ya teníamos como dos posibilidades. Una fue que nos dieron esos 2/5 y la otra que, claro, que A fuera igual a B. ¿Qué pasa con esa posibilidad? Ya, esa, como no es la única y no hay otra opción, como no es la única y hay otra opción distinta, entonces ya no es inyectiva. Porque, Ah, ya, se anula el tiro. claro, porque uno dice acá, obvio que si uno considera el mismo punto, el 0,4 y el 0,4, nos da la misma altura, porque es el mismo punto. Pero también existe la otra posibilidad. Como también existe esta otra posibilidad de distintos valores de X que tienen la misma altura, entonces ya no es inyectiva. Con que un punto, o sea, con dos puntos distintos ya me dé la misma altura, no es inyectiva. No tengo que buscar más de un par. ¿Sí? Sí. Así que sí o sí se tiene que dar esto. No tiene que haber otra opción, solo esa. Profe, pero cualquier par debería dar. Como cualquier par. O sea, como cualquiera de 2 puntos que yo grafique me debería dar al tiro para saber si es inyectiva. No le estoy entendiendo la pregunta. Porque, por Porque, ejemplo, no es que a uno se le ocurran los pares de punto al tiro. De hecho, si nosotros miramos desde lejos la función, desde mucho más lejos, parece ser inyectiva. Si no tuviéramos esa recta, como que uno diría, oh, sí, podría ser inyectiva. Pero como que se te tienen que ocurrir los dos puntos tal que si tú los evalúas te den la misma altura. Y esos son los complicados. ¿Sí? Si yo probaba, por ejemplo, con el 1 y con el 2, me iban a dar distintas imágenes. Y eso no me sirve. ¿Sí? ¿No? sí, sí, profe. Eso. Como que la curva es así. La cosa es probar para nosotros dos imágenes que sean iguales para distintos valores de X, para un X1 y un X2. ¿Sí? Eso es lo que uno debería ir buscando si uno sabe que su función no es inyectiva. Ahora, en este gráfico uno en realidad uno no se lo imagina, como que uno no se hubiese imaginado cómo era ese gráfico. Entonces, la forma algebraica es la que nos ayuda a hacer eso. Pero, por ejemplo, acá en el caso 3, nosotros nos podemos imaginar más o menos cómo es esa función. ¿Cómo debería ser esta función, chiquillos? Más o menos. Como una V. Como una V, sí, un poquitito corrida. Entonces, si yo la imagino así, ¿esa función es inyectiva? No. No, No, al tiro no. al tiro no, ¿cierto? Entonces uno dice, bueno, a ver, imaginémonos esto. Habrán dos valores distintos, f de un valor y f de otro distinto, que me den la misma imagen, el mismo resultado final. ¿Quién se imagina dos valores de X? Pone aquí igual a 0, ¿no? No, pues, no dije nada. No, sí, puede ser. Que Vamos tengan la con misma 0. altura, pero uno en positivo y el otro en negativo. A ver, ¿cuál? Si f de 0 Eh, nos da 3, ¿qué otro valor? ¿Con qué otro X la respuesta también nos va a dar 3? 6. Con 6. Con 6. 6 menos 3 son 3, así que en valor absoluto es 3. Ahí están, encontramos dos valores de X distintos que nos entregan la misma imagen. Igual que acá abajo, un valor distinto del otro que nos entregaron la misma imagen. ¿Qué quiere decir eso? ¿Es o no es inyectiva? Que no es. No es inyectiva. No es inyectiva. Técnicamente nosotros no lo hicimos, pero con esto uno dice, nosotros trazamos una horizontal que tiene altura 3 y encontramos dos valores. Uy, mi gráfico está pésimo. El 0 y el 6. Este de hecho debería ir por acá. Entonces, trazamos esta horizontal a la altura del 3 y dijimos, habían dos valores de X, el 0 y el 6, así que ya no es inyectiva. ¿Vamos bien?
¿Sería sobreyectiva, profe, o no? No, tampoco. ¿No? Es que si no es Ah, inyectiva no puede ser sobre. O sea, no ah, puede ya. ser. Ah, no, pero depende. Acá fíjese que para que sea sobre tiene que coincidir el recorrido con ese. ¿Coincide el recorrido de nuestra función con todos los reales? No, No, solo los reales positivos porque es valor absoluto. sí, justo eso. Entonces, si nos hubiesen dicho esto, ahí sería sobre. ¿Ya? Ya. Por mientras habría que arreglar eso. Chicos, esta parte de inyectividad, ¿queda claro? Sí, ¿El resto? Sí, profe. Súper. Ya. En cada caso, creo que son dos, ver si nuestra función es sobreyectiva o epiyectiva. En este caso, la función, bueno, nosotros podríamos graficarla. Hay veces donde se puede hacer un gráfico y uno puede tener una idea más o menos general de cómo actúa la función y nos va a servir. En este caso no sé, así que lo vamos a ver de a poquitito. ¿Cómo yo sé si una función es sobreyectiva, chiquillos? ¿El codominio es igual al recorrido? Súper bien. Entonces, vamos acá. Esto que nos dan acá entre los dos puntitos y la flecha es nuestro dominio de la función. ¿Este dominio está bien? sí, Sí. Y esto que nos dan acá es el codominio. Este es el que nosotros vamos a tener que verificar si corresponde con nuestro recorrido. Si son iguales, entonces sí podríamos decir que es sobreyectiva. ¿Cómo veo el recorrido de esta función? ¿Cómo se ve el recorrido en general de una función? ¿Alguna idea? ¿Son los valores que puede tomar f de x? Ujú, sí, de hecho en general uno dice son todos los valores de y que pueden ser iguales a nuestra función. Con eso uno dice, bueno, vamos a descubrir cuáles son los valores de y. Y esto, ¿qué hacíamos acá nosotros para descubrir nuestros valores de y? reemplazamos X ¿Cómo reemplazábamos x? con el dominio. Ah, pero esta función es un poquitito fea. ¿Había otra forma de hacerlo? ¿Alguien se acuerda? Se despeja como que pasa el uno más y al otro lado, ¿no? Ujú. Uno sería y más ix. Ok. ¿Y qué hacíamos con esto? Pasaba el uno y ya despeja la x. Como... Pero acá también tengo una x. No está tan despejada nuestra x. Entonces hay que factorizar, ¿o no? ¿Qué cosa factorizo? La y más la y aquí. Pero me va a quedar lo mismo que antes. Factorizamos por X afuera. ¿Dónde? ¿Dónde es afuera? Por ejemplo, pasamos toda la X a la izquierda y quedarían X por Y más 1. Al tiro, al tiro. Ahora sí. X por y más 1. O sea, la X multiplicando todo. X X por y más por Y 1. más 1 igual eso. Eso. ¿Y qué hago después? Y ahora se pasa dividiendo el Y más 1. ¿Y siempre puedo hacer eso? No sé. Hay que ponerle que no sea menos uno, ¿no? Para que no se haga cero. Exacto. Con y distinto de menos 1 sí podemos pasarlo dividiendo. Y ahí. Entonces, uno de acá saca el recorrido porque estas son las posibles condiciones que uno tiene de su y. Em, ¿Y cuál es el recorrido entonces? Todos los reales menos Recorrido, el menos uno. sí. Todos los reales menos
el menos 1. Sí, esa fue la única condición que sacamos del y, que el y, que es como la imagen, no puede ser menos 1. Así que este recorrido que nosotros calculamos, ¿coincide con el codominio que me dieron? Ay, sí. Sí. Y si coinciden, ¿qué podemos decir de nuestra función? Que es sobreyectiva. Profe, la parte de la y siempre en cualquier ecuación se puede hacer. Sí, hay algunas que es más cómoda que otras y otras que es más cómodo hacer como o el gráfico o hacer esto que me decían de reemplazar como el dominio. En realidad, ¿se puede? Sí, se puede, pero hay veces que es más cómodo hacer otras cosas. ¿Sí? Pero sí se puede. Y listo, en este caso sí nos dio que nuestra función era sobreyectiva. ¿Por qué? Porque el recorrido coincidía con lo que nos dieron acá de codominio. ¿Todos bien? Sí, profe. Súper. Vamos a otro ejemplo para probar. En este caso, por ejemplo, acá vamos a hacer un dibujito. En cada caso determina si la función es sobreyectiva. Bueno, lo mismo que antes. Acá nuestra función está definida de los reales en los reales y bueno, el dominio sí son todos los reales porque son los menores que 2 y le agregamos los mayores o iguales que 2. Como sirven los dos por separado, uno como que los junta estos dos dominios, así que el dominio sí coincide con lo que nos dijeron acá. Y eso está súper bien. Entonces uno dice, esto que me dieron a mí, que era el dominio, coincide con lo que está escrito en la función. Y este es el codominio. Acá, como nuestras funciones son como las originales, pero en realidad están restringidos sus dominios, vamos a hacer un pequeño dibujo. Vamos a ver cómo se hace esto. A ver si nos ayuda. Ya. Por ejemplo, de la de arriba le vamos a llamar azul. Del azul, es el gráfico de esto, pero para los menores que 2. ¿Cómo sería este gráfico, chiquillos? ¿Alguna idea? Como una guatita, ¿no? Hacia arriba. Como una guatita, como así. Sí. ¿Cuánto? ¿Cómo hasta dónde? ¿Desde dónde? Puede ser la parábola completa. Uy, que estoy dibujando mal. No, desde el 2 hacia adelante. Desde el 2 hacia adelante, o sea, sería... No son los x menores que 2. Sí. Chicos, ¿alguna idea? La compañera iba súper bien. Estaría como a la izquierda, Quizás ¿no? negativa. Tendría que ser hasta el 2, ¿o no? Claro, tendría que ser como hacia abajo y que llegue hasta el 2 el punto máximo, algo así. ¿Como así? Tengo Se me dudas. ocurre, no sé, la verdad. Porque es A ver, positivo. Ah, creo que. pensemos solo Puede en ser eso. desde el origen. O sea, desde el origen para arriba ¿Ya? y solo cuenta desde el x menor a 2. Ya ves. Entonces sería como una parábola así. Esa es Sí, como la solo parábola, cuenta. pero ya me quedó muy poco empinada, debería ser mucho más empinada, pero más o menos así, ¿o no? Sí, Sí, se así. puede. ¿Todos de acuerdo? Sí. Ya, oh, mi pulso. Ya. Entonces, para los menores que 2, así que voy a dejarle una boquita ahí abierta porque no toca justo el 2. ¿Y este otro, el rojo, cómo sería? Esa parte Sería del 2. lineal. Sí, Lineal, desde el 2. parte desde el 2 como... Ah, ya, parte desde el x igual a 2, pero ¿cómo es? Es así, es así, es así. Tiene pendiente negativa. Pendiente negativa. Y justo en 2, ¿cuánto vale? 3.
vale 3. Entonces es justo antes de este, o una unidad abajo, y tiene pendiente negativa, así que imagino ser algo así. Más o menos. Y este sí va pintadito. Profe, ¿el 4 de dónde sale? El 2 al cuadrado, casi, el casi 2 al cuadrado. ¿De la parábola? Ah, ya, sí, sí. Pero por eso va abierto, porque casi, no alcanza a llegar justo al 2. Ya, si uno se fija en el gráfico así, puede pensarlo de a poquitito, puede decir, ¿cuál es el recorrido, por ejemplo, de nuestra x al cuadrado, pero del azul? ¿Cuál es el recorrido de nuestra azul? De los menos infinitos al 2. Abierto. Recorrido, las imágenes, las alturas, los y. No dominio. Sería Del del 0 al infinito. infinito, positivo. Eso. Al infinito positivo. El 0 sí se incluye. ¿Y cuál sería entonces el recorrido de nuestra roja? Del 3 al menos infinito. Ujú. Del 3, o sea, del menos infinito al 3. ¿El 3 se incluye? Sí. Sí. El 3 sí se incluye. Entonces, si mi función completita son tanto el azul como el rojo, ¿cuál debería ser el recorrido completo de nuestra función? Es la unión de ella, ¿o no? Sí, es la unión, los vamos a juntar. Entonces, ¿cuál sería el recorrido? Del 0 al 3. Mm, Del menos infinito al más infinito. O sea, todo lo real. mm. Todos los reales. ¿Lo ven todos? ¿No? Desde el menos infinito al 3, si yo lo junto con del 0 al infinito, en realidad estoy juntando todo. Es desde menos infinito tenemos todas las posibles alturas hasta más infinito. Así que nuestro recorrido son todos los reales. ¿Todos de acuerdo? Sí, profe. Si mi recorrido son todos los reales, ¿es sobreyectiva mi función? Sí. Sí, coincide justo con el codominio que nos dieron acá. Ese que está ahí coincide con el que nos dio a nosotros. Entonces nuestra función, la función f de x, sí es sobreyectiva. Profe, ¿podría recordar los requisitos para que sea sobreyectiva? Que el recorrido coincida con ese que está ahí, con el codominio, nada más. Ah, ya. ¿Sí? Recorrido, calculado por nosotros, coincide con el que nos dan de la definición. Profe, ¿el ¿Aún? recorrido como que vive en el codominio? Sí, el recorrido en general vive en el codominio. Y la idea para nosotros es que al final sea exactamente igual que el codominio. Si llegan a pasar esos, entonces sí es sobreyectiva. Abarca sobre todo lo que nos dijeron a nosotros que era el codominio. ¿Y si es solo un tramo del codominio? Entonces no es sobreyectiva. Y en ese caso nosotros podríamos volver a definirla. Ah, ya. Por ejemplo, solamente si nosotros hubiésemos pensado solo en la función azul, no es sobreyectiva porque la función azul, su recorrido es todos los reales positivos y el 0. Pero acá me dijeron que eran todos los reales, me faltan todos los negativos. En ese caso uno dice que la función no es sobreyectiva, pero la podría volver a definir. Podríamos decir, no vamos a considerar que este es el codominio, vamos a considerar que es solo los reales positivos y el 0. Eso se hace solo para poder como arreglarlo y después calcular la inversa. Ah, ya, y poder decir que es sobreyectiva. Sí. Ah, perfecto. Ujú. Gracias. Probemos con otro ejercicio. Profe, ¿Aún? antes de pasar al siguiente ejercicio, no entendí cómo sacamos el recorrido de las dos funciones. ¿Cuál? El recorrido son los y, las imágenes, las alturas. Cuando nos fijamos en la parábola nosotros sabemos que el recorrido es desde el vértice hacia arriba o hacia abajo. En este caso hacia arriba porque la parábola abre hacia arriba. ¿Dónde está el vértice de nuestra función? En el origen,
En el origen, entonces, el azul es desde el 0 hacia arriba. Por eso ese recorrido, ¿sí? Ujú. Y la roja es una recta, pero está graficada desde el 2 en adelante, así que sí o sí, el recorrido son como los extremos. Evaluamos en 2, evaluamos en infinito. Ah, bueno, eso no se puede evaluar, pero uno dice, a medida que el X crece, esto va bajando, bajando, bajando. Así que el recorrido de la roja es lo máximo que es 3, cuando nosotros evaluamos con X igual a 2, y de ahí hacia abajo. Por eso es desde menos infinito a 3. ¿Sí? Sí, gracias. Súper. Acá nos están preguntando, decida si esta función es invertible, y si es invertible, haga f a la menos 1, si no, lo vamos a acomodar un poquitito. Entonces, ¿el dominio de esta función está bien con respecto a la función? Sí. Sí, Ya. ¿Cómo yo veo si mi función es invertible? ¿Qué debería hacer? Codominio igual al recorrido. Perfecto. ¿Qué más? Me falta una cosa antes. O después, puede ser. Ya, el compañero me dijo lo de sobreyectividad, que el codominio coincida con el recorrido. ¿Cómo calculamos el recorrido? Con i igual a la función y se despeja. Súper bien. Con i igual a nuestra función y se despeja. O sea, sería ix más 2i x menos 2. Profe, y aquí nos va a dar la inversa. ¿No? Acá sí, yo sé que ustedes conocen esto como hacer la inversa, como de una, pero en realidad uno debería justificar que la inversa existe para decir que esto es realmente la inversa. No todas las funciones tienen inversa porque no todas las funciones son inyectivas. Así que yo sé que conocen esto como el proceso para calcular la inversa, pero ojo que no siempre coincide con eso porque no siempre nuestras funciones tienen inversas. Así que uno sí va a hacer esto. Después vamos a justificar que a lo mejor lo que nos dé es la inversa, pero siempre y cuando justifiquemos que primero es invertible. ¿Ya? ¿Qué hago acá, chiquillos? Paso el i menos 1 dividiendo, pero le pongo, ¿cómo se llama? Una Que el i no puede restricción. ser 1. El i no puede ser 1. Y ahí paso dividiendo. Menos 2i menos 2 y menos 1. Ahí sí, uno dice, entonces, ¿cuál es el recorrido de nuestra función? Todos los reales excepto el 1. Todos los reales sin el 1. Oh. ¿Coincide el recorrido que está acá con el que nos dieron? ¿Tengo un error o no? 1, 1, no, está bien. ¿Coincide el recorrido que está acá con el que está allá? No. No. Nada, pues, ¿es sobreyectiva entonces? No. No. Bueno, pero como estamos en clase, estamos arreglando estas cosas y la idea es que calculemos la inversa. ¿Qué tendríamos que hacer nosotros para que la función fuera sobreyectiva? Tratar de arreglar el codominio. Ya, ¿cómo arreglamos nuestro codominio? Que sea todo menos el 1. Todos menos el 1. ¡Pam! Ahí está arregladísimo. Entonces, Nada más. ¿qué? Pero ¿y si ahí está? Profe, ¿y eso? O sea, como que se puede llegar a hacer. Ya, no se puede llegar a hacer. En general, si a mí yo en una prueba me preguntaran esto, yo del original yo diría que no es sobreyectiva, no es sobre, así que no tiene inversa. ¿Sí? Si me llegara a pasar algo así formalmente, yo podría decir que esta no es sobreyectiva, así que no tiene inversa y listo. Pero como acabo de decir un poquitito más arriba, en las PPTs,
Estamos recién practicando, así que cuando podamos vamos a arreglar nuestras funciones. A veces, de hecho, me dicen, en realidad para no complicarse mucho los profes, a veces escribimos f del dominio en el recorrido. Y listo. Así que siempre va a ser sobreyectiva si uno la define así. Pero tal como estaba acá, yo podría decir eso que está escrito en azul. No es sobre, no tiene inversa y listo. ¿Sí? Profe, pero ahí usted Dígame. ya cambió solamente el signo, pero si es que la I, por ejemplo, acá abajo no podría haber sido el 3. Usted podría haber Claro, cambiado. no, habría que cambiarla. En ese caso, de nuevo, si no fuera, yo diría que no es sobreyectiva, que está mal definida. Y si no es sobreyectiva, no tiene inversa. No, Y sí, listo. sí, claro, pero estoy como Ah, tratando ya. de entender su arreglo. Como Ya, pues no, yo ahí lo cambiaría y diría el 3. Sin el ya, 3. perfecto. Acá como es sin el 1, bueno, le pongo el más 1. Y ahí queda bien definido. ¿Sí? Sí, profe. Ujú. Ya. Ahora que arreglamos nuestra función para poder calcular inversa, que ese es el foco de esta clase. Me falta algo para ver si mi función es invertible. Se tenían que cumplir dos cosas. Que sea ¿Cuáles eran? inyectiva, ¿o no? Inyectiva, súper bien. Inyectiva. ¿Cómo yo veo si es inyectiva o no? ¿Alguna idea? Ya, pues lo vimos la clase pasada. ¿Alguien se acuerda? FDA es igual a F de B. ¿Cuánto? FDA tiene que ser igual a F de B. Perfecto. Y luego, Reemplazarlo en la función. Multiplicar cruzado. Ya, entonces sería AB más 2A menos 2B menos 4. Acá. AB menos 2A más 2B menos 4. ¿Ok? Y luego, Se van los dos AB. se van AB El menos 4 con el otro menos 4. menos 4. Y se cambian las letras de lado para que queden igual. O sea, quería 4A igual a 4B. Igual a 4B. Súper bien. Dividimos por 4 y nos queda que A es igual a B. Si partimos con que A es igual a B y llegamos a que A es igual a B, ¿qué quiere decir eso? Que es inyectiva. Entonces, nuestra función f es inyectiva. Sí. Profe, siempre se hace de la misma forma, se reemplaza la X por una A y por una E. Sí, es lo más cómodo. Ya. Ahora que nosotros la acomodamos, es sobreyectiva. Ahora es sobre. Si era inyectiva, entonces si es sobre, es inyectiva, es invertible, tiene inversa. Luego, f tiene inversa. ¿Cuál es la inversa, chiquillos? La que anotamos delante, ¿no? Menos 2i Menos- menos 2 partido y menos 1. Con x menos 2x menos 2 partido en x menos 1. Y listo, esa es nuestra inversa. ¿Cómo yo sé qué es la inversa y por qué puedo llegar y decir? Porque yo ya verifiqué que mi función es sobreyectiva y es inyectiva. Son necesarias esas dos cosas para ver la definición de invertible, necesariamente. ¿Sí? ¿Dudas, chicos? Profe, para la prueba de control, ¿la arreglamos o la dejamos como que no tiene nomás? Depende de lo que le digan. A veces le van a decir arréglela y encuentre la inversa y se lo van a decir explícitamente. Y otras veces, si le dicen así como determine si tiene inversa, no, usted dice no tiene inversa porque no es sobre. Entonces depende mucho de cómo se lo pregunten. Si le dicen arréglelo para encontrar la inversa, hay que arreglarlo. Si le dicen determine si es que tiene o no tiene inversa, es como vea si tiene o no. Si no se cumple una de las condiciones, entonces no tiene inversa y listo. ¿Sí? Ya, Profe, y ¿y se para puede arreglar, ser? Sorry, dale. para arreglar cambiamos el
codominio nomás. Claro, o el dominio, porque a veces está malo el dominio. O sea, a veces creo que puse un error acá hay uno, porque los puse un poco a propósito. El dominio de esta función tal como está ahí, ¿está bien? No. 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 Entonces hay que arreglarla. Uno podría decir al tiro, ¿decía si es invertible? No, esta función no es invertible. El dominio no coincide, no está bien. El recorrido tampoco va a ser todos los reales. Entonces, decida si es invertible, en realidad no es invertible. No es invertible en su forma original. Ya, pero solo porque estamos en clase la estamos arreglando para ver qué es lo que debería cumplir, ¿ok? Sí, profe. Súper. Profe, Ujú. ahí no son todos reales porque la raíz tiene restricción. Exacto. Ahí. De hecho, ¿cuál es el dominio de esta función? X mayor o igual que menos 1. ¿Cómo lo escribimos? Del menos 1 al más infinito. Ujú. Súper. Entonces, nuestra función la estamos definiendo como desde el menos infinito al menos 1. El recorrido lo vamos a calcular, pero ¿a alguien se le ocurre cuánto será el recorrido? Todos los reales, ¿no? O sea, ¿Todos los reales? ¿Reales positivo, el positivos? cero. ¿Los reales positivos? El cero. ¿Y el cero? ¿Puede ser cero esta función? Ah, no, perdón. Todos No, los reales parten de positivos. 1, ¿o no? Parten desde 1, ¿no? Parten desde 1, ¿cierto? Porque el menor valor que puede tomar la X es menos 1 y eso daría un 0. Más Ujú. 1. Eso, del menos Ya. 1 al más infinito. O sea, perdón, del más 1 al más infinito. ¿O no? Ya, sí, sí. Ya. Con esa idea uno dice, sí, ahí estoy clarísimo. De hecho, cuando nosotros graficamos esta función, uno dice, esta es como la función raíz cuadrada, solo que está trasladada una unidad a la izquierda, más para acá, y una unidad hacia arriba. Esta es una traslación de nuestra raíz cuadrada común y corriente, solo que uno a la izquierda, uno para acá y uno para arriba. El rojito debería ser como nuestra gráfica de esta función. Y uno dice, efectivamente el recorrido va desde el 1 hacia arriba. De ahí va creciendo, creciendo, creciendo esta función. Así que es desde el 1 hasta el infinito. Si uno la mira, es inyectiva, pero bueno, tenemos que demostrarlo. Así que, para ver la idea de la inversa, ¿qué hacemos? Ver si es biyectiva. Ya, ¿cómo veo si es biyectiva? Viendo si es subyectiva o inyectiva. ¿Cómo? Hay que ver si es sobreyectiva o inyectiva. Profe, no caché arriba porque era del 1 al más infinito, pero sí en el gráfico, solo viendo la fórmula. Ah, ya, es que la compañera dijo, el x lo mínimo que puede valer es menos 1. Cuando x vale menos 1, esto vale 0. Así que 1. Y de ahí la raíz siempre da un número positivo, entonces siempre le estamos sumando. 1 más algo. Ujú. Ya, profe. Yo no entiendo el dominio que pusimos del menos infinito al menos 1. ¿Por qué? ¿Quién no entiende de eso? Porque es como el máximo valor es menos 1 y puede tomar hasta el menos infinito. Ah, verdad, tiene toda la razón. Hay algo malo ahí. Porque ¿Cuál quedaría pondría menos usted? 2, por ejemplo, y quedaría negativo. Ujú. ¿Cuál pondría usted? Tiene toda la razón. Menos 1 al infinito. Súper. Quizá me equivoqué en decir yo, quizá me equivoqué. No, me dictaron mal, no sé. Pero ahí estamos bien. Sí, tiene toda la razón. Ahora sí, Sí, ahí sí. sí. No, sí tenía toda la razón. Ya. ¿Cómo vemos si nuestra función es sobreyectiva? Sería El difícil, codominio po. tiene que ser igual al recorrido. Ya, ¿cómo sacamos el recorrido de una función como esta? La función la igualamos ahí y despejamos. Y igual a 1 más Pero acá sería más complejo con esa, ¿o no?
Pero hagámoslo, si igual nos va a servir. Y así aprendemos algo nuevo. Ya. ¿Qué harían acá? Elevar al cuadrado. Uy, pero nos va a quedar 1 más 2 veces la raíz más 1 más x. Va a quedar un poco feito, ¿no? Ah, sí. ¿Qué hacemos? Mover el 1 al otro lado, restando. El 1 al otro lado sería y menos 1 igual a raíz. ¿Ya? ¿Y ahora? ¿Y elevar al cuadrado al otro lado? Ahora elevamos al cuadrado todo. Sería y menos 1 al cuadrado, 1 más x. ¿Por qué no le pongo valor absoluto, chiquillos? Porque sabemos que el valor de la raíz es positivo. Adentro sabemos que es positivo por el dominio. ¿Y ahora qué hago? ¿Se resuelve lo de la izquierda? Ya, no es tan necesario, pero sí se puede. ¿Paso el 1 restando? El 1, y así despejamos el x. Y listo, ahí tengo el x despejado. Según esto, ¿cuál es el recorrido de la función? ¿Cuáles son los valores que puede tomar el y? ¿Todos los reales? Sí, de acuerdo a esto, cuando uno ve como las restricciones para el dominio, o sea, acá, o sea, para el recorrido, acá por ejemplo nosotros dijimos para pasar dividiendo esto teníamos una restricción. Acá como que no tenemos restricciones y uno podría decir que el y efectivamente son todos los reales. ¿Este recorrido coincide con la idea del gráfico o con lo que anotamos acá? ¿O con lo que nos dijo la compañera de acá? No. ¿Qué estará pasando? ¿Nos habrá faltado algo? ¿Por qué no coinciden? A ver, pero uno piensa en el gráfico y el recorrido es del 1 para arriba. ¿Pero por qué acá el recorrido me dio todos los reales? No puede ser. ¿Ideas? Porque tenemos que resolver el i menos 1 al cuadrado. No, porque aquí la única diferencia es que nos va a quedar y cuadrado menos 2y y listo. Pero el y yo voy a poder evaluar cualquier numerito ahí. Entonces, ¿qué pasa? Falta que. O sea, la restricción del dominio, que no pueden entrar todos menos el menos 1. Todos ¿No? menos el menos 1, ¿eso acá? No, o sea, arriba. Cuando te dicen de lo real a los reales, restringir que no puede entrar el menos 1, porque si entra el menos 1. No, no, pero ese ya lo eliminamos, nos quedamos con este de acá abajo. No sé. Ya. ¿Qué pasa, chiquillos? Que cuando acá uno eleva al cuadrado, no puede solo llegar y elevar al cuadrado. Necesita fijarse que uno dice, la raíz cuadrada siempre me da como respuesta un positivo. Como función, siempre es un positivo. Así que necesariamente este lado de acá es positivo antes de elevar al cuadrado. Entonces, en este punto, uno debería decir, nuestro i menos 1, como está igualado a una raíz cuadrada, las raíces cuadradas son positivas. I menos 1, que es igual a una raíz, debería ser positivo. De acá sale que el i tiene que ser mayor o igual que 1. Luego de saber eso, uno sigue desarrollando y efectivamente nos dan que los i son los reales. Pero los i reales que cumplen esta condición. Y de ahí sale nuestra idea de estas dos, de que el recorrido de nuestra función en este ejemplo es desde el 1 al infinito. Los valores de y que nos sirven son desde el 1 al infinito. ¿Se entiende esa parte? Que es importante considerar esa restricción. Profe, yo no entendí. ¿Quién no entendió? De por qué i menos 1 tiene que ser mayor o igual a 0. Ya, las raíces, ¿qué valores toman? Los positivos y el Los 0. positivos. Sí, todos los positivos. Si uno dice la raíz de 4, no cuando estamos resolviendo una ecuación, sino que como función, uno dice la raíz de 4 es 2. La raíz de 16 es 4. Uno toma por acá y la raíz es 4.
Entonces, todos los números que uno toma como raíz tienen que ser positivos. Este que está acá no puede ser negativo. Nosotros no podemos decir que la raíz de 4 es menos 2. Eso no es verdad. No cuando hablamos de funciones. En ecuaciones uno dice, ay, más menos 2. Pero en ecuaciones eso en realidad tiene otra justificación. Cuando nosotros resolvemos ecuaciones, algo así como x al cuadrado igual a 4, lo que uno hace acá técnicamente es una suma por diferencia. Y por eso nos dan dos soluciones. Menos 2, o sea, no con raíz. Menos 2 y más 2. Pero cuando uno resuelve ecuaciones, cuando los pensamos como funciones, que es lo que estamos haciendo acá, las raíces son siempre positivas. Y si las raíces son siempre positivas, esto que está a la izquierda del igual tiene que ser positivo. ¿Sí? No puede ser que una raíz nos vaya a dar un número negativo. No cuando estamos hablando de raíces como función. ¿Ok? Sí, dice el profe. Ok. Profe, entonces hasta ahí siempre tendríamos que hacer eso, ¿no? Sí. Sí, cada vez que les toque ver una raíz es importante hacer eso. Como Pero me considerar... refiero a que Ujú. sería como de la misma forma, ¿no? Sí, de la misma Porque al forma. final, Lo importante de esto es que, de todos modos, cuando nosotros ya vimos que es sobreyectiva, sí. Cuando veamos que es inyectiva, porque nos va a dar inyectiva, o sea, uno lo ve en el gráfico, podemos sacar la inversa, y la inversa efectivamente va a ser esta idea del cálculo que está acá. Así que este proceso igual nos ayuda, nos sirve bastante. ¿Ok? ¿No? ¿Sí? ¿No? ¿Sí? Todo bien. Ah, ya. Uf, dudas. Ya. Además de ver que es sobreyectiva y considerar esa parte que está destacada con rojo, importante. Nos falta ver que es inyectiva. ¿Cómo vemos que es inyectiva? La función de A tiene que ser una función igual a la función de B. F de A igual a F de B. Y igualamos. 1 más A igual a 1 más B. Los unos se ve al tiro que se van y nos quedan las raíces solitas. ¿Qué podemos hacer? elevar al cuadrado. Sí, podemos elevar al cuadrado. ¿Por qué yo puedo llegar a elevar al cuadrado sin poner el valor absoluto? Porque Por el sabemos que la dominio. raíz siempre va a ser positiva. Sí, lo de adentro, la restricción, ya sabemos que lo de adentro es positivo y las raíces son positivas. Los 1 de nuevo se nos van y nos queda que A es igual a B. ¿Qué quiere decir esto? Es inyectiva. Perfecto. Nuestra función es inyectiva. Entonces, acá el recorrido nos dice, nuestra función f de x es sobreyectiva. Sobre. Si es inyectiva o 1 a 1 y sobre, entonces tiene inversa. Luego, f tiene inversa. F de x, perdón. Inversa. ¿Cuál es la inversa? Y menos 1 al cuadrado menos 1. X menos O sea, 1 al cuadrado menos 1. Pareciera ser que esto es la inversa de eso. De hecho, si nosotros graficamos esto, es una parábola trasladada una a la derecha y una hacia abajo. Es una parábola así. ¿Puede ser esta parábola la inversa de esa función de ahí? De hecho, esta puede ser inversa de algo. ¿Qué creen, chicos? ¿Esta parábola podrá ser la inversa de esto? ¿Tiene algún sentido? Esta, la roja que está ahí, ¿se parece en algo a esta? No. Acuérdense que la inversa, o sea, la función y su inversa en realidad se parecen bastante. Pero esa como que con esta no se parece en nada. ¿Qué nos está faltando? la raíz. La restricción. ¿Cuáles restricciones?
Que tiene que ser mayor que 1, ¿no? ¿Qué cosa tiene que ser mayor que 1? No, profe, estoy confundida. Ya, no importa. Las restricciones son súper importantes. ¿Por qué? Porque nuestra función inversa tenemos que definirla. ¿Cuál es el dominio de la función inversa? ¿Alguien se acuerda? La unión de los dos. Vamos acá a la definición. Acuérdense que la G es la inversa. La G es la inversa de F, y se anota así. ¿Cuál es el dominio de la inversa con respecto a la F? ¿El codominio? El codominio o recorrido, porque como es invertible, es sobreyectiva y el codominio coincide con el recorrido, así que sí. ¿Y cuál es el recorrido de la inversa? Ah, ¿Ah? el dominio de... El dominio. Están justo al revés, así que vamos acá a nuestro ejemplo. Entonces sería con el del 1 al infinito. Perfecto. Dominio del 1 al infinito. ¿Y el recorrido de nuestra inversa? Del menos 1 al infinito. Positivo. Del menos 1 al infinito. Ay, ese. Uy, ¿por qué lo tengo incluido? Están al revés. Voy a tener que cambiar eso. Pam, pam, pam. Pifias de clase. Ahí sí. Ahí sí, chiquillos. Entonces, cuando nosotros graficamos esta función, uno dice, esta sí es una parábola, trasladada una a la derecha y una hacia abajo, sí es así, más o menos. Pero el gráfico que nosotros consideramos es desde el 1 en adelante, o sea, el gráfico de la inversa es solamente este pedacito que está acá, desde ahí en adelante. Y este sí se parece un poco al original, un poco. Si nosotros este como que lo rotamos, un poquitito, se va a parecer a la función original, la que está ahí arriba. Y de hecho, esto es como solamente una ramita de una parábola. Y esta también es una ramita de una parábola. Ahí sí. Entonces, cuando nosotros nos pidan definir la función inversa, determinar f a la menos 1, nos basta con la expresión. Es importante anotar su dominio y su recorrido, ¿ya? Porque esas restricciones nos dicen qué funciones. Acá en el ejercicio anterior, perdón, yo no lo anoté, bueno, no lo hicimos de adrede porque necesitaba que lo viéramos abajo. Acá uno dice, bueno, mi función actúa bien, está como súper bien definida, así que no hago nada, pero hay que hacerlo. De esta función, chicos, del ejemplo anterior, ¿cuál es el dominio? ¿Los reales menos el 1? Perfecto. Entonces la inversa va desde el recorrido anterior, que eran los reales menos el 1, ¿hasta dónde? Los reales menos el menos 2. Perfecto. Justo el dominio original. Y esta parte sí que es súper importante definirla. Hay que hacerlo, ¿ya? Acá se nota un montón que hay que hacerlo porque si no nos da una parábola. Las parábolas ni siquiera son inyectivas. Yo trazo una línea horizontal y cortan 2 puntos, así que esta que era nuestra inversa no podía existir, no debería estar bien definida. Cuando agarramos solamente una de las ramitas, entonces sí está bien definida. ¿Por qué? Porque teníamos restricciones tanto de dominio como de recorrido de la original. ¿Queda claro eso, chicos? Sí. Vamos a probar el Profe, tercer ejercicio. Dígame. ¿podría subir un poco el cambio que hizo recién en el ejercicio La anterior? otra, esa, Sí, sí. Anoté solo el dominio y el recorrido. muchas gracias. Ujú. Ya, vamos a hacer el último ejemplo. Decida si f es invertible y determine f a la menos 1. ¿Ya? Fíjense que acá me están definiendo la función desde el dominio menos 4, 3, de menos 4 a 0, de 0 a 1, de 1 a 3. Sí, de menos 4 a 3 y a su recorrido. Ahí nosotros vamos a tener que encontrar el recorrido, así que una forma fácil de hacer esto, como es parábolas y polinomios, es graficarlo. Y vamos a graficar. Así nos hacemos una idea de los recorridos y todo.
Acá, por ejemplo, cuando saquemos inversa, vamos a tener que sacar inversas de cada rama. Voy a hacerlo desde el menos 4, 2, 3, 4. Y hasta el 3. Más o menos ahí. Ya. Entonces les vamos a poner colores, la azul, la roja, la verde. El gráfico de nuestra función azul, la primera, que va entre menos 4 y 0. ¿Cómo debería ser? La parábola que abre hacia abajo. Parábola que abre hacia abajo, Y parte del 2, parte del menos 2. o sea, del menos 2. Ujú. Y es solo este pedacito de la rama. ¿Ya? ¿Por qué? Porque solo estamos graficando entre menos 4 y 0. Este no. Así que uno dice, sí, efectivamente esto va como en menos 2 y es una parábola y va hacia abajo. ¿Qué tan hacia abajo? Bueno, si evalúo en menos 4, ¿cuánto me da la función? ¿Cuánto nos va a dar, chiquillos? Menos 18. Perfecto, menos 18, más o menos, ¿ya? Y ese sería nuestro gráfico azul. El gráfico rojo, la cúbica. ¿Alguien se acuerda cómo era el gráfico de una cúbica? Como una S Como una S. ¿Cómo? que parte desde un cuadrante y como que se cruza en el origen y termina como en diagonal, pero como una S. No sé cómo Como una- explicarlo. No, sí está bien. Esa. Ya, esta aquí es nuestra x al cubo, pero está trasladada una unidad hacia arriba, así que uno para arriba y para allá. Ahora, a nosotros nos están pidiendo que grafiquemos esto solamente en el intervalo 0, 1, así que es este pedacito desde 0 hasta 1. Si evalúo en 1, ¿cuánto me da esto? 2. 2. Así que es como algo así. Y listo, esa es nuestra roja, y acá esto valía 1. Y nos falta la verde, que es 1 menos x. ¿Cómo es ese gráfico? Lineal. Lineal. Cuando, bueno, pendiente negativa. Cuando x vale 1, ¿cuánto vale esto? 0. ¿Y en 3? 2. ¿Cuánto? Menos 2. Menos 2. Así que debería ser como algo así. Ujú. ¿Qué puntitos extremos de nuestras curvas pinto? Por ejemplo, cuando x vale menos 4, lo pinto. Cuando x vale 0, en la gráfica azul, no lo pinto, lo voy a dejar como un hoyito. ¿Cuál otro pinto? El 2 en la roja, el inicio. Y el En la final igual. roja, el inicio y el final. Ok. ¿Y la verde? El final de la verde. ¿Y el otro? Queda abierto. Queda abierto, un hoyito. Ya. Si tenemos este gráfico que nos ayuda mucho a ver esto, ¿cuál es el recorrido de la función completita? Azul, verde y rojo. ¿Cuál es el recorrido? Del 18 al 2. Del menos 18. Este es 1, este es 2. No, hay algo que o sobra o falta. Del menos 18 al 0 y 1 del 1 al 2. Lo último no se lo escuché. Del 1 al 2. Perfecto. Del menos 18 tenemos todas las alturas hasta el menos 2. Pero del menos 2 hasta el 0, o sea, desde el menos 18 hasta el 0, al 0 sin incluir, y se junta, se une con el 1, 2. ¿Todos de acuerdo? Sí. Súper. Como el recorrido ya está dado, nuestra función sí o sí va a ser sobreyectiva, porque está definido el recorrido como el codominio. Así que
sí o sí va a ser sobreyectiva. Va a coincidir el recorrido con el codominio, está definido así. Para ver la inyectividad, chicos, esto se los dejo de tarea, inyectividad. Ya, uno puede ver el gráfico, sí, uno lo ve. Pero aprovechando del gráfico, uno debería demostrar que si hace que f de A es igual a f de B, la función es inyectiva y funciona bien. Para el lado del rojo también, f de A igual a f de B y debería demostrarlo. Y para el verde también, f de A igual a f de B. Acá se supone que uno traza una horizontal y siempre corta en un puro punto. Por eso yo veo que es inyectiva. Siempre corta en un Profe, puro punto. Dígame. si por ejemplo tuviésemos ese gráfico en alguna evaluación y Ujú. por cosas que uno no sabe, decide simplemente utilizar la línea horizontal como justificación. ¿Es válido Mm, hacer eso? mm, Si nos dan el gráfico, yo creo que sí. Si no nos dan el gráfico y nosotros estamos haciendo la idea para guiarnos nosotros, yo diría que no. Pero por ejemplo, si yo construyo el gráfico, No, ya, no, porque uno es humano también, pues se equivoca en hacer los gráficos. Si me dan el gráfico es porque ese es y yo sí me puedo basar en él. ¿Sí? Ya. Chiquillos, vamos a ver las inversas. Ahora, me importa esta parte porque son las inversas de cada uno. Y de verdad que es importante verlo. Así que partamos con la primera, con la parte azul. ¿Cómo sacamos la inversa de la rama azul? No se le escucha casi nada, compañero. Pero igual le escucho un poquitito. Ya, y es igual a menos x cuadrado menos 2. ¿Cómo despejamos el x? Pasa el menos 2 al otro lado. Y más 2 igual a menos x cuadrado, ok. El No menos se puede sacar raíz o sí. con el menos, Multiplico Creo que por menos 1. menos 1. Sería menos y menos 2 igual a x cuadrado. Sí, ahora podríamos sacar raíz. Nos queda menos y menos 2 raíz igual a valor absoluto de x. ¿Por qué pongo valor absoluto y no pongo directamente x? ¿Quién me dice? porque no Porque sabemos el valor. puede ser porque negativo o aquí puede ser positivo. negativo. De hecho, x es negativo, está entre menos 4 y 0. Si x sabemos que es negativo, ¿qué hacemos? Le cambiamos el signo. Le ponemos un menos adelante. Nosotros ya sabemos que el x es negativo, así que para el valor absoluto ponemos menos x. Y ahí el Profe, menos y para ponerle raíz no tendríamos que haber puesto la restricción de que i no puede valer. de que y no puede valer. mm, Ya, acá está, porque acá tenemos el recorrido y por eso quería hacer los gráficos también. ¿Dónde viven los y? Acá. pero desde el. Pero sin incluir el menos 2. ¿Dónde? Entre el menos 2 y el menos 18. Exacto, bueno, al revés, entre menos 18 y menos 2, pero sí, súper bien. Menos 18, menos 2, el menos 2 abierto y el otro cerrado. Entonces, por eso uno fue necesario hacer la restricción. Uno dice, sí, efectivamente, menos y menos 2 tiene que ser positivo. Así que necesitamos que esto sea positivo, pero nosotros ya teníamos el recorrido de la función, así que ya sabíamos que los y estaban entre menos 2 y menos 18, o entre menos 18 y menos 2. Así que eso coincide súper bien con esto y estamos súper bien definidos. ¿Sí? Si es que el i está entre menos 18 y menos 2, esto está súper bien definido. ¿Sí o no? No entendí, profe. ¿Quién no entendió? Estaba bien definido solo con el intervalo. Porque uno dice, si yo quiero sacar la raíz cuadrada acá, ese tiene que ser positivo y ese también, ¿o no? ¿Sí? Ya, pero menos i menos 2 ya es positivo, porque menos i es mayor, bueno, al revés.
Este lo paso para allá y me queda que el y es menor que menos 2. ¿El y es menor que menos 2? Sí. Sí. Sí, ahí está. De hecho, a nosotros nos dijeron explícitamente que el y estaba entre menos 18 y menos 2. Así que se cumple. ¿Sí? Para nosotros poder sacar la raíz cuadrada, que este lado sea positivo. ¿Cuándo es positivo? Para los y menores que 2. Menores que menos 2, perdón. ¿Y cuáles son nuestros valores de y? Entre el menos 18 y el menos 2. ¿Ya? Pero esto me lo da la función. Acuérdense que el dominio de la inversa es el recorrido de la original. El dominio de esta, que es nuestra función inversa, es entre menos 18 y menos 2, porque ese era el recorrido de la original, y por eso lo anotamos acá. ¿Sí o no? Sí, profe. ¿Sí? ¿Todos? Sí, profe. Ya. Misma idea con los otros, nos faltan dos más. Voy a copiar el gráfico porque nos va a servir. Ya, misma idea. Más o menos ahí. Ahora para el lado rojo. ¿Cómo saco la inversa del lado rojo? Y es igual a x cubo más 1. Y es igual a x cubo más 1. El 1 para el otro lado. ¿Y puedo sacar raíz cúbica para sacar esto? Sí. Sí, la raíz cúbica no tiene ningún problema, así que podemos llegar y sacarla. Y nos quedaría y menos 1 en raíz cúbica igual a x. ¿Cuáles son los y que nosotros consideramos en esta parte del ejercicio? Del 0 al El 1. 1 al 2. Cuidado, los y, las alturas, los y, no los x. ¿Vale? Desde el 1 hasta el 2, ¿o no? Desde el 1 hasta el 2. Esas son nuestras posibles alturas. ¿Y el tercero? ¿Cómo saco la inversa del tercero? Y es Y igual a es 1 igual. menos x. 1 menos x. Bueno, este es más fácil. Nos queda x igual a 1 menos y. ¿Y dónde viven estos y? Entre el menos 2 y el 0. Perfecto. Con eso, incluyendo los recorridos que nosotros anotamos acá, ahora sí podemos anotar la inversa. Nuestra f a la menos 1 de x va a estar definida por ramas. La primera, la que calculamos antes, la azul, menos raíz de menos y menos 2. Menos raíz de menos y menos 2. ¿Para qué valores? Siempre lo anotamos con x porque es la inversa. Con x. Sí, y acá nosotros nos dijeron, estábamos entre menos 18 y menos 2, y lo podemos ver acá en el gráfico también. Si nuestro x está entre menos 18, ahí el menos 2, este no se incluye. Siempre hay que anotar el dominio, profe. Sí, sobre todo en las funciones por rama, porque si yo llego y le anoto solamente esto, ¿dónde va a graficar esto? Así que las funciones por rama es súper importante y por eso los anotamos al tiro acá, porque nos fijamos al tiro ya. El lado de lo rojo, el recorrido era entre 1 y 2, así que los y entre 1 y 2. Así que ahora mi nuevo dominio es entre 1 y 2. El del verde igual, entre el menos 2 y el 0. Así que anotamos entre el menos 2 y el 0. Y ahí yo voy a saber dónde sacar estas inversas o dónde graficarlas. Es importante. ¿Sí, chicos? ¿No? Sí, profe. Súper. Entonces, fue lo mismo que nos pasó acá arriba cuando tuvimos que definir la función desde hasta. Acá nosotros deberíamos hacer exactamente lo mismo. Para analizar nuestra función inversa, nosotros deberíamos decir nuestra función inversa, cuando tenemos que determinarla, tenemos que anotar todo. Nuestra función inversa va desde el recorrido de la función original, que era entre menos 18 y 0, unión 1, 2.
porque ese era el recorrido que nosotros anotamos antes, hasta el dominio del original, que es entre -4 y 3. Así que es importante definir esto, y además, como en las funciones definidas por ramas, cada rama tiene su dominio específico. Si juntamos todos los dominios, entonces nos va a dar esto que está acá, entre el -18 y el 0, unión 1, 2. ¿Sí? Pero es importante, cada vez que nos piden determinar esto de la -1, hay que escribirlo, chiquillos. ¿Dudas? ¿Dudas, chicos? Todo bien, profe. Ok.